José Ramón, recording in progress, está bien, ya estamos enterados. Gracias, Rosy. Muy bien, Pepe, bienvenido. José Carmona Motolinia, bueno, por la familiaridad que le hablo, sabrán que antes que nada es mi amigo. Entonces, y además es compañero de mi generación. Y él es egresado de la quinta generación. Estaban haciendo su postdoctorado en la Universidad de Guadalajara. Él es candidato a investigador nacional también y ha trabajado temas de movimientos sociales. No voy a abundar en esto, no es una presentación formal, es nada más un esbozo para que ubiquen a Pepe. Este, Él, ahorita, en este momento, la idea con él es platicar acerca de su enfoque. Le comentaba hace rato, Pepe, te pongo en contexto, hay algunos alumnos de la séptima y la octava generación que están en la sala, y les comentaba acerca de la importancia de que su tema sea algo que ellos quieren, ¿no? Algo que quieren hacer, algo que les guste, para que sea más placentero su viaje por el doctorado, ¿no? Porque a veces uno hace cosas que no quiere hacer y se vuelve muy complicado, muy difícil. Entonces, bueno, tú eres un ejemplo de alguien que inició con un proyecto que ha ido teniendo sus cambios y que finalmente acabaste trabajando en la cuestión que a ti te gusta y en la que te mueves con el ánimo de alguien que le interesa mucho, porque pues, además de académico eres activista directamente, ¿no? Eh, Tú has trabajado, Pepe, movimientos sociales. Tu tesis se hizo en una de las delegaciones que ahora son alcaldías en el Distrito Federal. Curiosamente, y eso nos resultó eh, pues un asunto raro, que en el DF todavía hablemos de movimientos sociales de comunidades originarias, ¿sí? Es decir, de pueblos que han habitado ahí por mucho tiempo. Decíamos, en el DF, pues sí es una cosa es puro edificio y pavimento y demás, ¿no? Pero sí, efectivamente en una parte del DF, porque todo está concentrado en su centro, existen todavía estos movimientos sociales y estas comunidades. Entonces, Pepe, a la par de agradecerte que estés aquí, sí nos gustaría que empezáramos platicando por tu tema y por qué escogiste ese tema, qué tiene de relevante ese tema para ti, para que los compañeros que están aquí vean cuál es la transición de alguien que se ha dedicado a esto y que, bueno, ya salió y que está trabajando otras cosas. Gracias, Pepe. Hola, buenas tardes a todas, a todos los que estén escuchando. Y pues antes que nada, gracias Paco a ti por la invitación, ¿no? Y bueno, pues pienso que bueno, lo que tú preguntas específicamente sobre por qué el tema de los pueblos de Milpa Alta, justamente, o sea, bueno, y creo que es un tema que en realidad sí se ha trabajado, es decir, ya había estudios básicamente así, estudios, digamos, no puedo decir pormenorizados, pero sí estudios muy, bueno, muy específicos en cuanto a enfocar la cuestión de cómo se ha dado el proceso, digamos, de desarrollo de los pueblos de Milpa Alta y de los procesos históricos, ¿no? Que han ocurrido en ese territorio o en esos territorios justamente desde hace, pues, más o menos 7 siglos, ¿no? O sea, es decir, los estudios que obviamente se han hecho desde el siglo pasado, es decir, desde mediados no, sobre todo de finales del siglo pasado, es decir, como del 80 o de los 70 hasta el 2006, que por ejemplo se publicó un ensayo de una autora, Consuelo Sánchez, que es una antropóloga. Bueno, no sé realmente si es antropóloga o etnóloga, pero ella hizo un estudio antropológico sobre los pueblos de Milpa Alta, que es como era el más reciente, ¿no? Que se hizo como en el 2006 y que por cierto ganó un premio, ¿no? De este ensayo allá en la Ciudad de México, que me parece que lo otorga la Asamblea, ¿no? Legislativa, o en ese momento lo otorgaba la Asamblea de la Ciudad de México, ¿no? Y el tema, digamos, es un tema que pues a mí como dices tú, o sea, si tú vas a trabajar un tema, pues que sea un tema que te guste, ¿no? Es decir, a mí me ha llamado la atención el tema de los pueblos originarios y de, pues también cuestiones campesinas, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, por ese lado, trabajé el tema de los pueblos de Milpa Alta porque son pueblos que son realmente comunidades campesinas
que a partir de, pues, no sé, más o menos el 1996 empiezan un proceso, digamos, de movilización que ya era, digamos, había ocurrido desde más o menos 3 décadas antes, un proceso también de movilización y defensa del territorio, pero que, bueno, había finalmente concluido con toda una reorganización en términos de su territorio y de las autoridades reconocidas comunalmente, ¿no? Como autoridades de ahí. Entonces eso fue lo que me llamó principalmente la atención, o sea, cómo se llegó a ese proceso de organización en términos del territorio como, digamos, comunidades y como pueblos que, a pesar de estar en la Ciudad de México, pues mantienen como comunidad agraria más o menos unas 28,000 hectáreas, ¿no? En la Ciudad de México. La alcaldía más grande en la Ciudad de México es Tlalpan y la segunda que le sigue es Milpa Alta. Y dentro de Milpa Alta, pues una parte de esas 28,000 hectáreas, más o menos como unas 17,000, 16,000, varía, ¿no? De acuerdo con las estimaciones, pero alrededor de 17,000 son hectáreas de bosque y unas 8,000 hectáreas son hectáreas para, digamos, destinadas para la agricultura, ¿no? Entonces tú te preguntas, ¿cómo es que dentro de un espacio que es la Ciudad de México, como bien lo mencionaste, ¿no? Tú te imaginas a la Ciudad de México y pues es puras calles, ¿no? Así ya todo asfaltado, ya todo construido y nada más, ¿no? Y realmente no es así, o sea, hay una parte rural en la Ciudad de México, está en Milpa Alta, está en Tlalpan, está en Magdalena Contreras, es decir, estas alcaldías que están al sur, ¿no? De la Ciudad de México, y que justamente pues son como las que han vivido otros procesos en términos de, digamos, espacios que tienen características más rurales que urbanas, ¿no? A pesar de que ha habido todo un proceso de urbanización y que pues, tú conoces muy bien todo eso, ¿no? Acerca de cómo se ha expandido la urbanización en la Ciudad de México, hay todos estos procesos todavía, digamos, en los que las comunidades, sobre todo que están en esa parte del sur y en este caso que es, bueno, actualmente son, digamos, muchos de esos territorios son suelos de conservación, que es toda una política, ¿no? Que viene también desde los años 70 implementándose por el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal, que hasta la fecha sigue como manteniéndose con otras características, pero sigue teniendo como esa característica de ser solo de conservación y que a la fecha, pues estos pueblos, en el caso de Milpa Alta, que son 12 pueblos originarios, en realidad de ellos 9 son los que tienen básicamente como una vinculación más en términos históricos, como pueblos que han existido ahí desde más o menos, se tiene datos de, bueno, o información de que existen desde como más o menos el siglo XIII y que hasta la fecha han sobrevivido con diferentes cambios, ¿no? Y entonces, pues eso fue básicamente lo que me llevó hacia, bueno, a trabajar ese tema por el interés de estudiar a los pueblos originarios y por qué existían estos territorios aún rurales en la Ciudad de México, ¿no? Y con bosques, con agricultura, con otras características que no tienen mucho que ver con lo que nosotros nos imaginamos con la Ciudad de México, ¿no? Bueno, de hecho, la Ciudad de México la asociamos, ¿no? Con zonas urbanas totalmente. Y en efecto, las alcaldías del centro de la ciudad son las que concentran esta configuración urbana, digamos. Pero bueno, también ahí hay unos fenómenos interesantes que, bueno, para los que están estudiando, aquí hay en el doctorado, hay mucha gente que está trabajando temas específicos de movimientos sociales, ¿no? Yo creo que esto es muy importante lo que estás comentando, de que a veces en espacios tan pequeños como la Ciudad de México, porque es pequeña, en realidad, coexisten, ¿no? Tanto la parte urbana que tiene su propia dinámica de expulsión, atracción de población. La dinámica que existe entre el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México y la zona conurbada con el Estado de México, ha tenido cantidad de estudios, ¿no? De cómo se hizo el movimiento urbano rural. Y ahora también con esto que tú estás estudiando, bueno, pues tenemos que existen comunidades indígenas campesinos, que a veces, o sea, son dos grupos que se juntan en uno, ¿no? Hay comunidades solo de campesinos que no son indígenas, y tienen esta cualidad, ¿no? O sea, es decir, coexiste en el distrito, la Ciudad de México, sí, con el Distrito Federal, coexiste en la Ciudad de México
dinámicas sociales comunitarias, donde están tanto la ciudad que concentra las principales empresas transnacionales, las oficinas, y a unos kilómetros, porque realmente si no hubiera el tráfico que hay, estaríamos hablando de 25 minutos entre el centro de la ciudad y Milpalta, media hora, ¿no? Están todavía comunidades que viven con muchas de las formas que vivían hace 6, 7 siglos, es decir, antes de la conquista, ¿no? Que esto es lo relevante, o sea, estas comunidades todavía, muchas han logrado salvar algunas de sus tradiciones, sus formas de vida, sus formas de concebir al mundo, que esta es la segunda pregunta que te quiero hacer. O sea, finalmente no solo se trata, o se trata además del hecho de que vivan en esa forma, en esa manera, coexistiendo con la naturaleza, tema que también has desarrollado sobre esta simbiosis, ¿no? Entre el ser humano y naturaleza, cómo se preserva en algunos lugares, ¿no? En este caso, Pepe, ¿qué tan importante ha sido para ti en tus estudios la cuestión de la simbiosis ser humano-naturaleza, ¿no? O sea, finalmente la preservación de las tradiciones implica una relación distinta con la naturaleza, ¿no? No siempre es depredar, no siempre es acabar con todo, más bien no lo hacen, ¿no? Hay otra concepción distinta, más amplia, más rica de esto, ¿no? En esta parte, ¿qué es lo que tú has obtenido o has observado en materia de pues, ¿cómo podríamos llamar el respeto, la convivencia con la naturaleza, que en otros lados, bueno, puede ser el buen vivir, tiene otro nombre distinto si lo vemos en otras partes de América Latina, pero finalmente la concepción vital, digamos así, vital entre la gente que vive ahí y su entorno, es muy respetuosa, ¿no? En esta parte, ¿qué ha sido lo que has encontrado? ¿Cuáles han sido tus hallazgos? ¿O no te has metido con tanto detalle? Esto ya ha sido derivaciones tuyas, si es que es el caso. Bueno, sí, lo que hemos trabajado como a partir de de la investigación sobre todo, ¿no? Por ejemplo, de la investigación de la tesis doctoral, fue como a partir de un concepto y que bueno, seguramente tú conoces bien porque pues, tú eres un marxista que conoce a profundidad a Marx. No digo a no digo a los autores que hablan de Marx, sino a Marx, ¿no? O sea, tú leíste a Marx y conoces muy bien. Y Marx usa el concepto en alguna parte de los Grundrisse sobre el metabolismo social. Y ese concepto, bueno, se ha desarrollado, ¿no? Así de diferentes maneras por varios autores. Y básicamente el concepto, digamos, como lo tomamos actualmente, porque, bueno, por ejemplo, hay autores como Víctor Toledo que han desarrollado una teoría a partir del concepto de Marx. El mismo Alfred Schmidt, ¿no? Que habla del concepto de naturaleza en Marx, habla sobre el concepto de metabolismo y hace una especie como de identificación de los elementos, ¿no? Es decir, por ejemplo, que Marx se refería a que ese metabolismo entre la sociedad y la naturaleza no humana existía en todas las sociedades, ¿no? Y esta relación pues se daba por medio del trabajo. Entonces, eso se ha desarrollado actualmente, ¿no? Por otros autores, e incluso actualmente se habla, por ejemplo, del concepto de metabolismo social para caracterizar las interacciones y flujos de materia y energía que existen entre la sociedad y la naturaleza no humana, ¿no? Y, por ejemplo, a partir de este trabajo que hicimos de la investigación doctoral, recuperamos digamos, ese concepto y lo planteamos, digamos, para entender y sobre todo para explicar cómo se daban estas relaciones entre sociedad, naturaleza no humana en esos contextos, particularmente en Milpalta, ¿no? Y como aquí a partir de cómo se da en función de una actividad que es la agricultura, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de que haya una producción agrícola como tal en Milpa Alta es un elemento que la distingue de otros espacios de la Ciudad de México y que de alguna manera por el hecho de que se reproduce o se produce esta actividad y se reproduce en esos contextos, habla de que existe un metabolismo social que no está del todo como por ejemplo dice Marx, no existe esa separación ya entre el ser humano y la naturaleza no humana, porque eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en espacios como las ciudades, y bueno, básicamente Marx hablaba de eso, ¿no? Es decir, en las ciudades, es decir, cuando empieza todo este proceso de concentración urbana,
para la creación de las industrias, ¿no? Para la creación de estas otras formas de producción que son industriales y que predominan en la actualidad las formas de producción industrializadas, ahí se da un proceso de separación. No solo es la separación, por ejemplo, del productor de sus medios de producción, sino es también la separación de el trabajador de todo lo que implica los medios que le permiten su reproducción en términos sociales, para, obviamente, y como tú lo sabes muy bien, digamos, para tener que consumir y depender de mercancías, ¿no? Es decir, para tener que, obviamente, contribuir a el mercado por medio de su consumo, ¿no? Y entonces esto, cuando tú, por ejemplo, lo piensas y lo analizas en espacios donde hay actividades agrícolas, cuando sobre todo hay productores que son productores no solamente que producen para venta, sino también para autoconsumo y autosubsistencia, entonces ahí te das cuenta de que no existe totalmente esa separación, o lo que, por ejemplo, Bellamy Foster llama como esa ruptura metabólica, ¿no? Entonces, esta cuestión ya se ha trabajado también en ese sentido, ¿no? Es decir, no solamente hay rupturas metabólicas que se dan cuando ya se produce esa separación entre el productor y sus medios de producción, sino también hay restauraciones metabólicas. Y esto se da en función de que hay en ciertos procesos, por ejemplo, cuando se dan las actividades agrícolas, una cercanía entre el espacio donde se produce el alimento o el bien que se va a producir como para la alimentación de la población con la población que lo va a consumir. Ahí se da, de acuerdo con algunos autores, lo que se podría considerar, y que Marx mismo lo planteó, una restauración de ese metabolismo social, ¿no? Entonces, aquí entendemos más o menos como la restauración se da en función de que esos elementos que permiten la reproducción de esos grupos en espacios donde están, digamos, grupos en este caso campesinos, que están localizados en territorios donde básicamente lo que predomina es más naturaleza que, digamos, ciudad, o predominan más estos espacios de bosques, de tierras donde se puede cultivar algo, que donde hay, por ejemplo, digamos, edificios, construcciones y todo esto que caracteriza la ciudad. Entonces, habla de que hay un vínculo entre la sociedad y la naturaleza que se da de alguna manera, de manera más fluida, es decir, como que hay un flujo y un intercambio más directo. A diferencia de cómo ocurre, no significa que cuando, por ejemplo, que las ciudades necesariamente se pueda decir que ya hay completamente una separación. Claro que hay un metabolismo, sin embargo, ese metabolismo es un metabolismo social diferente, ¿no? Y pues hay estudios acerca de cómo en realidad la misma urbe o la ciudad, que no es lo mismo, o sea, urbe que ciudad, pero la cuestión es que esa misma construcción, que son construcciones sociales, se van, digamos, a dar en función de un metabolismo diferente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque va a haber una relación distinta con el espacio, ¿no? Y va a haber todo un proceso que tiene que ver con cómo se dan estos procesos de consumo y de, obviamente, obtención de diferentes recursos, bienes que obviamente son requeridos para que la reproducción de esos espacios, es decir, en términos de ciudades, puedan mantenerse, ¿no? Entonces, más o menos así como bueno, es como lo planteamos en la investigación, ¿no? En la tesis de doctorado. Gracias, Pepe. Bueno, es que esto da para mucho la cuestión del metabolismo. Y es que el metabolismo debe entenderse así mucho como la articulación, como la convivencia, ¿no? O sea, cómo se va modificando nuestra convivencia a lo largo del tiempo. Y la convivencia con nuestro entorno puede ser armoniosa, es decir, con donde se cuidan, que ese era un principio fundamental, ¿no? Es decir, de hecho, la máxima autoridad, deidad, referente es la madre tierra, ¿no? Junto con el sol. O sea, no hay vida sin ninguno de los dos, ¿no? Y se ha ido desvirtuando, ¿no? En las ciudades la máxima deidad es el automóvil, ¿no? Y las ciudades están hechas para los automóviles, ni siquiera para los peatones, ¿no? Entonces, la relación que tenemos con nuestro entorno es totalmente distinta, ¿no? Sí, hay un metabolismo, es una forma de integración que se vuelve funcional para ciertos fines, ¿no? El metabolismo en las ciudades está hecho para los automóviles, para que
se supone que se transporte uno más rápido, aunque en la Ciudad de México eso es un verdadero mito porque llegas más rápido caminando, pero finalmente esto en las comunidades originarias sigue siendo un punto relevante porque no solo implica la vinculación con la naturaleza, sino además los códigos de comportamiento humano respecto a la naturaleza. Es decir, hay un intento de preservación, ¿no? Y el intento de preservación no solo es entre el ser humano y la naturaleza no humana, sino entre los propios humanos para no acabar. Es decir, hay una concepción de desarrollo sustentable a su manera, ¿no? Lo que ahorita entendemos, sí, que cuiden los recursos para las generaciones futuras y todo, que es más un discurso en la realidad de las grandes ciudades, pero en las comunidades originarias, en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, sí tienen otra idea, ¿no? O sea, inclusive la tierra de eso vive, ¿no? Entonces, es distinto el trato, o sea, no es sembrar por sembrar, inclusive o sea, hay ciclos de productos, hay que renovarlos. La tierra no se nitrogena si estás, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto da para mucho, pero creo, insisto, por las muchachas y muchachos, perdón, por jóvenes y jóvenes, o como se dirá, luego no soy bueno para el lenguaje, eh, bueno, que nuestros compañeros y compañeras entiendan la importancia de dar una visión global de todo, ¿no? Es decir, cada vez que abordamos un problema, cada vez que abordamos un fenómeno, tiene un montón de implicaciones. Ahora, no hay una recomendación tal cual directa para que se replique. Es decir, ahorita estamos hablando de una investigación que ya se abrió, es decir, que ha ido abordando varios temas, pero en las investigaciones que están haciendo los estudiantes, los nuevos estudiantes, la idea es ir acotando, es decir, y ir poniendo un problema cada vez de forma más delimitada. Esto les permite, obviamente, abordarlo con mucha más solvencia, pero hay que abrir la perspectiva. Es decir, para poder, lo que quiero decir es que vean la forma en la que se expone un problema con todas sus aristas, pero es otra forma distinta a la que se plantea por escrito el problema. Es decir, hay que tener una concepción muy clara, con una cabeza abierta, y escribirlo de una manera tal que refleje este entendimiento, pero que no me complique la lectura, que finalmente acaba siendo el producto de la investigación. ¿Sí? La investigación se la van a hacer por escrito. Entonces, sí pensar en ese acotamiento. Pepe, yo alguna vez, en algún momento aquí en la misma unidad, les comentaba acerca de estos movimientos sociales, como hay muchos otros movimientos sociales en América Latina, y decía, bueno, ya cuando hablamos del obrero, que ya no existe porque ya no hay industria, ya todo es bueno, sí existe, pues, pero ya no son ese sujeto social que iba a ser la transformación revolucionaria y demás. O sea, en la gran narrativa, como luego critican mucho al materialismo histórico, o a esta narrativa donde una vez que hay ciertas contradicciones, estalla una revolución y hay un cambio radical, etcétera, etcétera, sino más bien esta transición de los eh, movimientos sociales como una nueva forma de expresión contrahegemónica, llamemos así, ¿sí? O sea, que va en contra de la forma de entender que yo me tengo que acabar los recursos a como dé lugar y no me importa si la siguiente generación le toca algo, ¿no? Estos movimientos sociales, que tú ves y todos los que conocen América Latina, y hay varios compañeros que están trabajando en América, con movimientos de América Latina, ¿qué tan relevantes son efectivamente como este nuevo actor social, ¿no? Este nuevo actor que no sé si necesariamente hagan una revolución en el sentido como se entendía antes, pero finalmente hay un cambio radical que debemos entender como revolución, no solamente asociarlo con cuestiones de que se toman las armas y demás, ¿no? O sea, ya esto es difícil en la era atómica, pero sí como un cambio de perspectiva de vida, un cambio de vida alternativa, que inclusive yo me atrevería a decir, debíamos pensar en esa famosa modernidad alternativa, ¿no? En otra modernidad que tú abordaste alguna vez en alguno de tus trabajos. ¿Qué tanto, regreso a la pregunta después de esta vuelta que le di, qué tanto estos movimientos sociales, que tú estás analizando y los demás que conoces, son puntos emergentes, ¿sí? Puntos emergentes frente a la condición hegemónica de devastación, que es terminarse todos los recursos? No sé si te parezca que esto es relevante, es un signo
o son movimientos aislados, no lo sé, hay que hacer una lectura crítica de todo esto. Gracias. No, pues gracias a ti, Paco. Sí, ese es un tema que actualmente sí están, digamos, surgiendo diferentes lecturas justamente, ¿no? Acerca de qué tan relevantes pueden o han llegado a ser, por ejemplo, ciertos sujetos, ¿no? Particularmente ciertos sujetos colectivos que se han construido en función de determinadas experiencias en espacios, por ejemplo, que tienen más características, digamos, rurales. Y hay algo que, bueno, justamente acabas de, pues como ya dentro de lo que mencionaste, es como vamos a decir, es como el tema fundamental en el sentido de pensar qué es la revolución. Es decir, anteriormente teníamos estos referentes, como bien mencionaste, ¿no? De la revolución como un momento donde estalla digamos, o irrumpe este sujeto que de alguna manera derriba o derroca al poder establecido, dictatorial, autoritario, y que actualmente dices, bueno, eso ya no se puede pensar en la época en la que estamos, ¿no? Es decir, no digo que no haya irrupciones, tampoco podemos decir que no haya rupturas, pero precisamente las características de esas irrupciones o de esas rupturas, tal vez más bien ya no las vemos tanto en términos como de ese momento en donde estalla el movimiento en el que participan las masas y derrocan a un poder instituido o establecido, a verlo tal vez como en un sentido, digamos, usando esta metáfora de, eh, son más bien como eh, formas o procesos que se van a dar de manera reticular. Es decir, que de alguna manera se van creando ciertas redes o se están creando ya como ciertas redes en función de la construcción de estos actores colectivos o de estos sujetos colectivos y que poco a poco, en función de determinados procesos que actualmente lo vemos a partir, por ejemplo, de estos conceptos de defensa del territorio o de lucha por determinados, digamos, por conservar cierto tipo de bienes naturales o por conservar cierto tipo de modo de vida o por, de alguna manera, tener, digamos, crear o construir la capacidad de autosustentar la propia vida o su propia existencia, hay en diferentes espacios y bueno, en América Latina básicamente procesos que se van impulsando o que se han ido impulsando de acuerdo con pues, las características de las comunidades y de los territorios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues lo hemos visto o lo vemos actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México. En el caso, por ejemplo, de Milpa Alta y básicamente de los pueblos de Milpa Alta, en las últimas, básicamente, en la última década han tenido una gran participación, por ejemplo, grupos comunitarios, es decir, organizaciones comunitarias de Milpa Alta, en torno a los procesos que se han dado por parte de, digamos, el gobierno de la Ciudad de México, primero para la promulgación de la Constitución, ¿no? O sea, ese proceso que ocurrió en el 2017 tuvo como un elemento fundamental, de acuerdo con el proceso que se vivió en ese momento, la consulta que se tenía que hacer a las comunidades o pueblos originarios de la Ciudad de México acerca de cuál era la concepción del desarrollo que ellos querían o intentaban de alguna manera promover, ¿no? Y para ese proceso, pues se tuvo, es decir, para la Constitución, es decir, para llevar eso a la Constitución, se hizo supuestamente una consulta. En ese momento, es decir, en el 2016-2017, la consulta no se llevó a cabo con muchos de los pueblos originarios y comunidades de la Ciudad de México, lo que llevó en ese momento a que se formara, digamos, un movimiento de oposición en contra de esta promulgación de la Constitución, que ya se, o sea, es decir, la Constitución ya se promulgó y sin embargo hubo protestas por parte de los grupos, digamos, o pueblos originarios, no solo de Milpa Alta, sino de otras alcaldías, porque no se consideró lo que ellos pensaban en términos de cuál era
forma de desarrollo que querían, ¿no? Para sus propias comunidades. Hasta la fecha, por ejemplo, el año pasado también hubo un intento de reforma por parte del gobierno que encabezó Martí Batres después de que Claudia Sheinbaum fue candidata y ahora es presidenta, y que intentaban hacer una reforma de los planes de los programas de ordenamiento territorial, que son también programas que están supuestamente diseñados entre gobierno y sociedad, y en este caso como comunidades, para decidir acerca de cuáles eran las, digamos, formas de regular el ordenamiento de territorio en términos de en qué zona se debe de urbanizar, en qué zona se puede urbanizar o en qué zona se debe de mantener como suelo de conservación y en este caso como suelo con otras características. En ese momento también hubo una oposición por parte de grupos de diferentes, digamos, pueblos y comunidades originarias de la Ciudad de México, debido a que no se tomó en cuenta, ni siquiera en consulta, cuáles eran las formas de organización territorial que ellos querían. Entonces, en ese sentido, es como hemos visto, por ejemplo, que a partir de cierto tipo de, digamos, ya sea políticas o de proyectos que existen por parte de, ya sea, digamos, instituciones, gobierno o incluso empresas, hay de alguna manera como respuestas o, por decirlo de alguna manera, también resistencias por parte de los grupos que son, digamos, pertenecientes a estos pueblos originarios y comunidades. Sin embargo, como dices, esto entra de, o bueno, lo podemos ver tal vez como desde una perspectiva más global, ¿no? Y actualmente, como mencionabas, esto pues no solamente ocurre en México, sino que es algo que está ocurriendo a nivel América Latina y a nivel global. O sea, no es como que solamente aquí estén pasando estas situaciones, ¿no? Es decir, en otros espacios, en, digamos, diferentes países o en diferentes espacios del planeta, también existen estas, digamos, respuestas y estas resistencias, ¿no? Por parte de grupos tanto campesinos como, sobre todo, comunidades originarias. Y esto viene, pues, a partir de, sobre todo, pues, vamos, esto es algo que viene ocurriendo en América Latina, particularmente desde los años 90, ¿no? Es decir, como que hay un cambio en términos de cómo se concibe o cómo se percibe también esta cuestión de si los pueblos indígenas anteriormente que eran considerados como los pueblos que estaban, digamos, más atrasados en el sentido de la modernidad, que eran pueblos que estaban completamente digamos, en una situación, vivían tenían una vida anacrónica, ¿no? Como lo pensaban en algunos casos ciertos, digamos, grupos, sobre todo grupos dominantes, ¿no? Sobre todo que tienen, son, digamos, parte del gobierno o que forman parte de instituciones gubernamentales o del Estado, pero que también tienen representaciones muy claras, por ejemplo, entre las empresas, ¿no? Es decir, entre los grupos, digamos, que tienen la concentración mayor de capital y que en algún momento esto es lo que hemos visto o que se ha visto digamos, actualmente. Estos procesos se han intensificado porque básicamente en muchos de los territorios donde había población indígena, pues también había una reserva importante de recursos naturales. Es decir, también había minerales, también había ciertos elementos como el agua, es decir, como la tierra, que estaban ahí y que de acuerdo a cómo ha ido ampliándose toda esta, digamos, o expandiéndose, por ejemplo, esta frontera, que le llaman como esta frontera extractiva, pues ha ido trastocando y modificando las características de esos territorios y por lo tanto también eso ha motivado a que haya resistencias por parte de diferentes grupos sociales y particularmente en los casos de pues, los pueblos indígenas y los pueblos campesinos, ¿no? Ahorita que estabas mencionando la cuestión del extractivismo, del desplazamiento, hay muchas luchas que son por la tierra, es decir, son desplazados los habitantes originarios, les quitan, les despojan, pues es despojo como fue en la época de la conquista. Es más, y si nos vamos más atrás, el capitalismo es robo, ¿sí? Por eso es un sistema violento. O sea, su nacimiento no se entiende sin el despojo, entre ellos mismos. O sea, aquí vinieron, llegan los españoles, se vacían las arcas de plata y metales preciosos
por decir algo. En otros lados, mismo en Europa, se quitaban las tierras, o sea, era de aquí para allá hasta donde alcanzan a ver mis ojos, es mío. Esa es la forma en la que nació, ¿no? De hecho, en materia de filosofía política, las primeras discusiones o los temas son la justicia, la libertad, además, hasta dónde llega mi libertad, pero para quitarte tus cosas, ¿no? Entonces tienen que inventar una figura que se llama Estado y demás. Bueno, esto es para decir, el despojo es una forma de existencia de este sistema, ¿no? No es una cuestión aislada ni es una cuestión ocasional. En el caso el de América Latina, en muchos se da, por ejemplo, que donde hay litio, pues ahí se quieren meter, ¿no? ¿Por qué? Porque es no sé si sea mineral o es el material, en todo caso, que va a servir para las baterías de los automóviles eléctricos. Entonces, bueno, compran las tierras o lo sacan, cualquiera de las dos maneras. La gente pelea. Aquí en el DF, curiosamente, en el centro del país, en la Ciudad de México, a veces no necesariamente es por la existencia de algún material precioso o de alguna tierra que tiene cierto tipo de productos, sino a veces por la mancha urbana, ¿no? Es decir, van invadiendo de tal forma las zonas todavía agrícolas que no están muy lejos y ya le están viendo cara de cómo urbanizo esto, ¿no? O sea, si no hay esta rechazo, si no hay estas formas organizadas, en algún momento los van a sacar de su tierra, ¿no? Se los van a expropiar o se los van a robar o de la forma, porque luego dicen los pagan, sí, pero los pagan es de risa, ¿no? O sea, realmente en el mercado no se respetan los precios de mercado, ¿no? O sea, porque son las grandes contradicciones. Entonces, hay diferentes tipos de despojos, ¿no? Y el extractivismo, pues también no necesariamente es solo, para entenderlo en su forma más amplia, no solo es quitar el recurso natural de la tierra, ¿no? No jalarlo, sino quitar al campesino y al indígena de su tierra, o sea, extraes al propietario, al original, de su espacio vital, ¿no? Digo, creo que abriendo ya, porque se habla de un neoextractivismo, ¿no? Inclusive alguno está asociado con las grandes máquinas que se utilizan, ¿no? A veces no es, ya no se hace con palas, se hace con explosivos y demás. Pero creo que esta parte también es importante de ver que las resistencias se hacen ya en todos lados, es decir, lo que une a todos estos grupos sociales que están en conflicto con las formas hegemónicas es el hecho de que le están quitando algo, sea su territorio, su terreno físico, sea la riqueza material, sea sus productos, porque también pasa en el caso de Bolivia con la quinoa, ¿no? Que se volvió de repente un producto boom porque sus cualidades naturales y demás. El hecho es que, bueno, todo se va al mercado, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Desquicia, a lo mejor no les quitan la tierra, pero desquicia todo el sistema, todo el ecosistema en torno a las tierras donde eso se produce, ¿no? Porque se mercantiliza todo y entonces los equilibrios sociales se vuelven muy precarios. ¿Cuáles fueron los hallazgos, Pepe, de todas estas investigaciones? Tú empezaste con un proyecto que tenía que ver con estos temas, pero acabaste haciendo una cosa que ha ido abarcándose hacia otros lados. Por cierto, allá, tienes tu reconocimiento y una mención honorífica por tu investigación que te la dieron en la Fundación Instituto Warman, ¿no? Felicidades también. Entonces, ¿a dónde te ha llevado todo esto? O sea, una vez que haces esta transición como estudiante, terminas, ahora estás trabajando, ¿cuáles han sido tus hallazgos relevantes más allá de tu investigación? Que yo creo que también, y esto quiero llamar la atención de las personas que están con nosotros acompañando, de que finalmente no solo obtienes un resultado de investigación, finalmente también obtienes una experiencia de vida y hallazgos, son esas cosas que encuentras en el camino relevantes y que te van a marcando una nueva trayectoria permanente en la investigación. En tu caso, ¿cuáles han sido, Pepe? No, pues gracias, Paco. Pues ahora sí que gracias por la felicitación. Y pues creo que como dices, en realidad los hallazgos van más allá de la misma investigación o de lo que como tal es resultado de la investigación, ¿no? O sea, por un lado, bueno, creo que uno de los hallazgos más, digamos, relevantes ha sido en términos de cómo, por ejemplo, cómo involucrarse en ciertos momentos o en ciertos espacios con determinados actores o grupos sociales cuando haces investigación. Eso es algo que me ha dejado como mucho de aprendizaje, sobre todo,
porque pues he visto así como el cambio en términos de cómo uno empieza investigando, pensando en esta cuestión de el objeto de estudio y es el objeto son esas comunidades, etc., etc. Cuando te das cuenta de que, bueno, conforme vas avanzando en el proceso y te vas dando cuenta de que todo eso en realidad también tiene que ver con, digamos, muchas de las vamos a decir, herramientas o formas de pensamiento que de alguna manera hemos aprendido y que tienen que ver con toda una epistemología que obviamente nos lleva a ver como lo de afuera, es decir, como lo objetivo, como lo único y verlo en términos de objeto todo, pero que también tiene que ver, y bueno, en eso tú también sabes mucho, con esta cuestión que tiene, que justamente es algo que Marx revela, ¿no? En esta cuestión de lo ficticio, ¿no? Es decir, de las mercancías, ¿no? Cómo vemos la realidad como cosas cuando en realidad no lo son, ¿no? Es decir, cuando son relaciones. Y eso es algo que justamente, bueno, al menos siento que es algo que me he dado cuenta o he podido, al menos así, en lo poco que puedo hacer, darme cuenta de que esta forma de ver a veces como, digamos, como estos procesos en términos solamente objetivos, claro que, digo, no significa que no tiene una parte subjetiva que no se reconozca, sino que más bien verlos de esa manera también nos hace a veces no poder entender y también capturar ciertas, digamos, elementos que son importantes cuando estamos estudiando procesos sociales que justamente se basan en relaciones sociales, ¿no? Y siento que eso es algo que, bueno, a la fecha he tenido que, como quien dice, aprender de nuevo a hacer investigación, porque básicamente te encuentras con sujetos que tienen una autonomía, es decir, las personas mismas, la gente misma que está en procesos, digamos, de organización, que ya está llevando, como quien dice, su propio proceso en términos de una lucha o una defensa, son personas que tienen una autonomía muy clara en el sentido de las decisiones que toman y de la capacidad que saben que tienen para ser agentes en términos de los espacios y de los contextos en donde ellos se manejan. Y a veces nosotros, es decir, lo digo en un tono más como más autocrítico, nosotros lo vemos como si estuviéramos llegando a un espacio donde puedes, digamos, introducirte sin ninguna consideración y eso es creo lo que me ha dejado como aprendizaje o como hallazgo, que a veces eso no es lo que necesitamos hacer, sino más bien a veces tenemos que ir de alguna manera entretejiendo esta, digamos, inserción para que poco a poco no solamente seamos de alguna forma así como los que investigan o los que analizan esa realidad, sino también de alguna manera que podamos dejar que esa realidad también nos penetre a nosotros para tratar de entenderlo de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, creo que hay otro de los hallazgos que siento que también ha dejado el proceso, digamos, de investigación posterior al doctorado, que tiene que ver con cómo entender, por ejemplo, y bueno, volviendo a lo que mencionabas tú hace rato, ¿no? A cómo se van a dar estas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza y cómo se dan estas relaciones en diferentes contextos, ¿no? Es decir, porque no solamente, o sea, no solamente se trata de como no hay solamente una relación o un metabolismo entre ser humano y naturaleza en los contextos donde está, digamos, más próximo el espacio, donde está un bosque o una montaña o terrenos así como abiertos, etcétera, etcétera. También se dan en otros espacios, sin embargo, tienen otras características. Entonces, en ese sentido, así como tratar de ver de qué manera estas, digamos, relaciones se producen y se reproducen de diferentes maneras, ¿no? En función de cómo está, en este caso, cada grupo, cada sujeto interactuando con el espacio, con el medio ambiente y de qué manera también se da para, de alguna manera, permitir que haya, ya sea en función, como tú decías, de la cultura, ciertos elementos que permitan el respeto, como lo que, por ejemplo, se plantea, como en este caso, ¿no? En muchas comunidades indígenas, y en algunas, por ejemplo, de Oaxaca, donde ha surgido este concepto de la comunalidad, ¿no? Que precisamente habla de esos elementos que tienen que ver con toda esa construcción sociocultural que existe para esas comunidades
en función de la que ellos conciben el territorio, conciben a la tierra, conciben los elementos que están a su alrededor y que les dan otra forma de ver el mundo, como tú decías, ¿no? Entonces, siento que eso es una parte, ¿no? Es decir, también de cómo tenido que aprender también, o he más bien aprendido, o reconociendo que tengo que aprender en ese proceso, a ver de qué manera también esta relación que se da en términos de la sociedad y la naturaleza también se da en diferentes contextos y sobre todo que en algunos casos nuestras investigaciones más bien también partan no solamente desde como se, bueno, y eso es parte de lo que se planteaba en algún momento, es uno de los enfoques que se han propuesto, por ejemplo, en la sociología, ¿no? El individualismo metodológico, ¿no? Que no necesariamente se refiere al individualismo en el sentido de que somos solamente individuos, etcétera, y toda una construcción ideológica, sino en términos de solamente ver cómo hay un actor que en este caso es como el que, digamos, tiene la característica de ser el agente que incide, etcétera, etcétera, sino que más bien, pues ahora, más allá de ese individualismo metodológico o de ese relacionalismo metodológico, que es como el opuesto, pues ver cómo son los espacios que, digamos, están en medio, ¿no? O sea, cómo encontrar esas mediaciones que existen entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y pues entender más o menos como esos procesos, y creo que eso es uno de los hallazgos también que pues me ha dejado la investigación. Bueno, Pepe, es que esto da para mucho. Yo creo que ahorita para quienes están en la sala, en nuestra sala virtual, es importante, ahorita Pepe hablaba de lo comunal, de lo colectivo, que son cosas distintas. Eh, Inclusive cuando hablamos de colectividad, pues una empresa que se expropia es una propiedad colectiva, pero no es, a veces no es común, ¿no? O sea, el bien no es común. Están juntos, la colectividad te habla de una asociación, pero lo común es que es de todos y los códigos son distintos. Entonces, cada vez que nos metemos a hacer este tipo de investigaciones, tenemos que plantearnos, sí, ¿qué voy a investigar, no? Porque a veces es, bueno, pues hago una encuesta de 5 personas y de ahí digo, 3 me dijeron que sí, a la pregunta que sea, entonces el 60% de mi muestra, etcétera. Eso es llevar a los extremos este tipo de investigaciones que pueden ser válidas en el sentido de que construyen un argumento, llegan a ciertas conclusiones derivadas de las respuestas, pero esta forma de hacer investigación directa en campo debe necesariamente, como lo acabas de decir, partir de tratar de entender qué es lo que estoy estudiando, ¿no? Y no ser, que esa era una crítica que se hacía a los primeros etnólogos que andaban allá en Nueva Zelanda, que se los acababan comiendo hace más de un siglo, que iban a descubrir, ¿no? A las comunidades primitivas, o sea, no es que no está descubriendo nada, o sea, hay gente que vive de otra forma, ¿no? Y entonces tienes que involucrarte en esa forma de vida que no es la tuya. Entonces, ser muy respetuoso de cómo viven los demás, o sea, sus mitos, que también es una cuestión que se ha perdido y que es relevante, ¿no? Sus mitos y los ritos asociados con esos mitos. O sea, finalmente, el mito no es una invención, es un relato racional y hay que entenderlo, ¿no? Todo esto está asociado con las comunidades, ¿no? O sea, todos estos procesos que tú te vas metiendo y vas a ir entendiendo esos códigos de cómo debo relacionarme, o sea, no como el investigador que va a descubrir el hilo negro y nada, no, sino como alguien que quiere participar de ese conocimiento, que se hace parte de ese conocimiento y en muchos casos, como ha sucedido contigo, hasta de sus propias formas de vida, ¿no? O sea, de concebir sus formas de vida, sus formas de existencia y sus formas de concepción. Porque también nos va a llevar necesariamente cuando hablamos de la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Esta es una discusión también de hace mucho tiempo. ¿Es mi entorno o es el todo? Sí, cuando hablan del todo, hasta incluyen a Dios, ¿no? Sí, es que ya es la parte metafísica donde me meto en las cuestiones más profundas. Y todo se vale. Aquí el tema para quienes están iniciando es cómo delimito. Tengo que definir qué es lo que estoy entendiendo por cada uno de los conceptos para que yo los pueda desarrollar y pueda definirlos y en ese sentido poder conceptualizarlos. Entonces, las explicaciones son válidas, en tanto se paran sobre sus propios pies, se sostienen sobre sus propios pies, pero también hay que ir acotando, ¿no? Nuevamente, creo que esta es la recomendación.
Por último, Pepe, y en aras trato de que la plática siempre se limite a una hora para que aguanten nuestros escuchas. Yo por mí me quedaría aquí 3 o 4, pero bueno. ¿Qué es la recomendación para los alumnos? O sea, finalmente esto se hace, este programa, estos espacios se hacen como unas reflexiones de los egresados, pero para quienes están o no están todavía y que pueden ver el programa, de qué se trata, estudios del desarrollo, que como verán es un abanico impresionante, y para los que ya están, que vean cuál es el proceso que van a seguir. Entonces, sí que nos comentaras un poquito, ¿esto qué tiene que ver? O sea, finalmente tu estudio, ¿qué tiene que ver con el desarrollo? ¿Para qué meterse a esto asumiendo el enfoque que tú tienes? Esa sería así como que, ahora sí aterricemos en el tema del desarrollo desde la perspectiva de los movimientos sociales que tú trabajas, Pepe. Por favor. Vale. Bueno, justo ¿qué tiene que ver con el desarrollo? Bueno, pues a partir de la investigación y que bueno, es algo que en realidad va a formar parte también de la investigación de los estudiantes de esta generación y bueno, quienes estén escuchando eh, pues hablamos de que hay un desarrollo capitalista, ¿no? En realidad, o sea, en el sentido de que el capitalismo como tal es lo que se desarrolla en términos de estas relaciones sociales que van expandiéndose y que van de alguna manera penetrando en los diferentes espacios y en las comunidades que existen a nivel, digamos, como sociedad humana, ¿no? Es decir, a nivel de una especie humana, ¿no? Es decir, estamos viendo prácticamente que, pues, estas relaciones capitalistas, y digo, a lo mejor puede haber así algunas diferencias en el sentido de que encontremos, no sé, en sociedades como más o menos tribales que todavía pueden existir en ciertos territorios, o las sociedades socialistas, ¿no? Que todavía existen, o comunistas, ¿no? China es comunista, ¿no? En realidad. Cuba es socialista, ¿no? Y hay otros países que tienen otras características. Sin embargo, esas relaciones capitalistas pues ya están ahí, ¿no? Es decir, de alguna manera persisten o ya están de alguna forma penetrando esos otros, digamos, entornos sociales o esos ambientes sociales. Y sin embargo, también, a pesar de eso, y aquí es donde entra digamos, lo que se estudió o lo que se hizo como investigación de tesis doctoral, es como hay también una oposición por parte de otros proyectos que no necesariamente son basados en esta forma, digamos, de organización social que es el capitalismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pensamos en los pueblos que existen en estos espacios de milpa alta, que son pueblos originarios que, como mencionaste, o sea, son pueblos que existen desde hace muchos siglos, a pesar de que hay todo un, digamos, proceso de transformación en función de lo que se considera como este proyecto de modernidad capitalista, a pesar de que hay todo un trastocamiento y todo un proceso de diferentes, digamos, diferentes procesos de cambio en términos de esos espacios y de esas comunidades, también hay algo que, digamos, a pesar de las modificaciones y de los cambios, persiste en esas comunidades, formas de organización social básicamente, ¿no? Y son formas de organización social propias de esos pueblos que independientemente, o mejor dicho, a partir de estos procesos que se van dando de, digamos, expansión de la urbanización en la Ciudad de México, también están ahí de alguna manera conviviendo o coexisten. Sin embargo, y aquí, por ejemplo, como ese término que planteaba el geógrafo Milton Santos, que decía que en realidad se trataba de la contemporaneidad de espacios no coetáneos, ¿no? Es decir, a pesar de que existen en términos de que están en el mismo espacio o en un espacio que es compartido, pertenecen a etapas o a mejor dicho, a edades distintas en términos históricos, ¿no? O sea, es decir, no significa que por el hecho de que estén en espacios próximos o cercanos, sean también sociedades que se hayan reproducido y que además tengan la misma, digamos, el mismo tipo de desarrollo en términos de la época en la que viven o están viviendo cada uno de ellos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la modernidad que se desenvuelve en el centro, como tú decías, de la Ciudad de México y sobre todo en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, tipo Polanco o, no sé, por ejemplo, Las Lomas, ¿no? O sea, zonas que son
hipermodernizadas, es decir, que hay todo un proceso ahí de la modernización en su máxima expresión a estas otras zonas, ¿no? Es decir, como los espacios rurales donde están estos pueblos que prácticamente, a pesar de que han adoptado algunos de estos elementos como los dispositivos, por ejemplo, electrónicos, que finalmente todos necesitamos comunicarnos y por eso necesitamos también tener todos estos aparatos, no viven en la misma época. Es decir, no están en la misma época en el sentido de cómo se reproducen, cómo reproducen ciertas relaciones con su entorno, con su espacio y con su medio ambiente. Y por lo tanto también hay mentalidades distintas, ¿no? Es decir, hay formas de pensamiento y formas de organización que son completamente diferentes. No es lo mismo la organización, como tú mencionabas, de una empresa transnacional que está en el centro de la ciudad o en el norte, ¿no? Por ejemplo, en estas zonas industrializadas como Naucalpan o Tlalnepantla, etcétera, que tienen ya toda una concepción de cómo están articuladas con digamos, con los territorios extranjeros a donde mandan sus mercancías, o donde hay toda una intercomunicación, etcétera, etcétera, a donde están estos grupos que básicamente, pues, muchos de ellos subsisten de la agricultura, de la producción campesina, y que, pues, obviamente no tienen la misma concepción del mundo como mencionabas hace rato, ¿no? Es decir, no se forman una idea de que el mundo es de determinada manera, porque obviamente viven en una realidad que es distinta, ¿no? A la de estos otros, digamos, agentes o sujetos que están, digamos, en estos, vamos a decir, enclaves de lo que se podría considerar el desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? O sea, como ver las diferencias y por qué se están produciendo y reproduciendo esas diferencias, porque finalmente no es lo mismo como mencionabas, ¿no? Si vivir en el centro de la ciudad que vivir en las periferias, ¿no? Y sobre todo cuando hay una realidad que te conecta más directamente con lo rural, con la tierra, con lo que existe en el entorno pues, más natural, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues yo creo que ya muchas de las cosas que a mí se me ocurría comentar, salvo que tú ahorita tengas algo adicional que quieras agregar, pero la idea era platicar en general sobre cómo la ves y creo que sí la fue. Más o menos, o en mucho se cumplió el propósito de esta plática. Este, y bueno, ahorita independientemente si alguien tuvo alguna prueba, una pregunta la pone en el chat, si no, también vemos aquí en la misma unidad algunas dudas o sugerencias para poder replicar ese ejercicio que estamos haciendo de darle voz a los estudiantes. Ahorita estamos con los egresados, pero bueno, también los estudiantes son parte de la unidad. Eh, Al agradecerle a Pepe también le agradezco, y esto era de inicio, pero bueno, la descortesía es también parte de las formas en las que esto se organiza de mi lado. A Mónica Chávez, a la doctora Mónica Chávez, que es la responsable del programa, al doctor Edgar Sayago, el director de la unidad, porque ellos son los también responsables de que estos espacios se hayan abierto, de que podamos hacer esto, de que podamos dedicarle a los egresados el, pues el espacio para que puedan reflexionar y que lo compartan con los estudiantes que están hablando. Creo que esto es muy importante, más allá de los alcances de tu investigación, Pepe, de todo lo que nos has platicado, también que digan, bueno, vean a dónde lleva esta transición de pasar por estudios del desarrollo, ¿no? O sea, es un viaje interesante, es un viaje importante venir por acá, el proceso de aprendizaje es enriquecedor y bueno, pues van a entrar de cierta forma y van a salir de cierta forma, van a ser otras personas después de todo esto, ¿no? Entonces, yo déjenme apagar esta cosa. Eh, Les agradezco a todos los participantes. No sé si quieres comentar algo más, Pepe. Y por mi parte, pues nuevamente reiterarte mi felicitación por todas las cosas que traes por ahí e invitarte, bueno, tendremos eventualmente otra sesión de esto. Muchas gracias, Pepe. Y no sé si quieres agregar algo más, con mucho gusto. No, no, pues nada, al contrario, agradeciéndote a ti, Paco, por la invitación y pues, por la conversación. Ya sabes que siempre hemos platicado así como de Sí. muchas cosas y pues largo y tendido, ¿no? Entonces, no, pues gracias a ti.
Bueno, pues como verán, estas son luego pláticas que tenemos también. Esta es una más de las que luego tenemos en privado y pues como verán, nos falta mucho tiempo. Agradecemos, pero en este espacio sí tenemos que acotarnos a un tiempo determinado. Les agradezco a todos los que estuvieron en la sala, su participación y bueno, pues nos estamos viendo en la unidad y espero que también se sumen a estas reuniones de trabajo, estas pláticas, conversatorios o todo lo que tenga que ver con el espacio para que puedan intercambiar sus ideas y sus proyectos. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a todos. Gracias, Rosy, por el apoyo, como siempre, a Carla también y a las personas que asistieron. Gracias, Pepe, nuevamente.